Y fíjese que es un salmo hecho por los hijos de Coret. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el versículo, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Dice, y bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, santo de los tabernáculos altísimos. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a aclarar la mañana. Tomemos no esta palabra, hermanos, que es obviamente dirigida a Sión, a la ciudad de Jerusalén, pero como es un verbo, un artículo, no sé cómo se llama, ella, vamos a tomarla y tómala como para ti. Para las mujeres y aún para nosotros. No seremos conmovidos porque Dios estará con nosotros. No seremos más sacudidos o no podremos llevar una sobrecarga que Dios no meta su mano. Bendito sea su nombre. Hay un versículo, creo que es el 7 o el contiguo, el 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Creo que el 11, si mal no recuerdo, dice el versículo en reiterada oportunidad, Jehová de los ejércitos está con nosotros, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y si usted recuerda la palabra que está entre paréntesis, Selah o Selat, acuérdese que lleva un significado como que si el Señor estuviese hablándonos y diciendo, medita muy bien, piensa muy bien en lo que estás leyendo, porque es una realidad que nadie la va a borrar. Nadie la va a borrar. Por eso el tema de la enseñanza de esta mañana es que todos los milagros de Dios son en momentos de crisis. Así se llama la enseñanza. Todos los milagros que aparecen o que son de Dios son en momentos de crisis. Y hermanos, cuando usted se pone a leer la palabra del Señor, yo no veo en ninguna parte un milagro que esté fuera de una necesidad. Todas las intervenciones de Dios hacia el hombre lleva un motivo, y ese motivo es la necesidad de nosotros como seres humanos, que necesitamos de Dios, porque sin Él nada somos. Desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, los que estuvieron conmigo en el año 2010, 2012,
hasta el 2008, creo que tuvimos 4 años hablando acerca de ciertas manifestaciones de las que yo les he hablado, como el avivamiento de Toronto en Canadá, como el espíritu de la risa, como las manifestaciones que se hacían en las iglesias con el espíritu de borrachera, y que poco a poco, hermanos, lamentablemente, esas doctrinas se metieron dentro de la iglesia, y no fue cualquier persona que la metió. Porque usted, hermanos, y yo, estamos condicionados a aceptar la persona, a recibir la persona una vez que la conozcamos. Usted no va a dejar que nadie entre a su casa, a la sala o al cuarto, si usted ni lo conoce. Usted tiene un sentido y la misma intuición que usted tiene, ella misma le hace paralizar. Y dice, no, eso no es así. Por mucho que yo quiera, no puede entrar una persona. Usted tiene que conocer a la persona, tiene que conocer el expediente o tiene que conocerlo por siquiera por pronunciación o recomendación de otro, para que usted pueda darle la confianza. Entonces resulta que se nos ha olvidado, hermanos, que el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo 24, el Señor en esos 3 evangelios sinópticos que se llaman, Él hace, amados, un reconocimiento a los que escribieron la palabra del Señor, para que usted pueda creer, hermanos, que cuando Dios, que es todopoderoso, cuando Dios, que es el que sabe todas las cosas, les está hablando, hermanos, de que el engaño siempre será el arma que utilizará Satanás para desviarte del propósito que Dios tiene contigo. Y una vez yo le prediqué una enseñanza que decía, el engaño comenzó en el principio de la creación del hombre y el engaño terminará en tiempos escatológicos, terminará siendo el hombre engañado. ¿Por qué? Porque aún en Apocalipsis capítulo 20, dice la Biblia que se le fue dado autoridad a un ángel. En el capítulo 1 al 3, se le dio la autoridad a un ángel para que atara al diablo o lo amarrara o lo encadenara por 1000 años. Por el pago o por el daño que el diablo hasta el día de hoy le ha hecho a la humanidad. Está condenado y tiene como sentencia 1000 años, dice la Biblia. Pero una vez que el diablo sea suelto, dice allí mismo en la palabra, en el capítulo 20 de Apocalipsis, él dice que saldrá. Y usted ha visto personas que han entrado a la cárcel. Aquí mismo en la iglesia yo he tenido hermanos que han salido de la cárcel por homicidio, por robo, por todas estas
características negativas y ellos han prometido delante de Dios no volver atrás. Ellos buscaron a Cristo y se refugiaron en la cárcel simplemente agarrando a Cristo como una escudo o como algo que los pudiera proteger del miedo interno que tenían sobre las otras personas, porque usted sabe que el vivir en la cárcel y que Dios nos guarde a todos nosotros de semejante experiencia no es fácil, hermanos. Más que todo en esos tiempos en que yo les estoy hablando, en los años 2008, 2012, hermano, la cárcel era algo tan violento que, por ejemplo, en los barrios, hasta aquí mismo, usted se llegó a ver cómo ahí mataban de a 4, de a 5, ahí mismo en la esquina, pum, 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 inocentes y malandros caían ahí mismo en la esquina de aquí, de a 4 o 5 casas. Nosotros veíamos todas las semanas muertos, hermanos que estaban aquí y se congregaban jóvenes al otro día. ¿Sabes a quién mataron? A fulanito. ¡Wow! Eso era algo impresionante. Pero muchos de ellos que lograron ser encarcelados, ellos se refugiaron en un momento en Cristo Jesús, pero luego volvieron otra vez a sus andanzas. Todavía unos están en sus andanzas por afuera del país, otros se quedaron en sus andanzas por aquí y otros lamentablemente ya están esperando su condena eterna porque nunca quisieron cambiar y nunca quisieron aceptar que Dios, en medio de una crisis, en medio de una necesidad, en medio de una tribulación, Dios ha prometido ser tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio. Y esto quiere decir, hermano, que cuando hay una tribulación, una angustia, algo en tu vida que se esté moviendo no solamente a nivel personal, sino que también se mueva a nivel colectivo entre la familia, hermanos, y esto venga a perturbar tu vida, el Señor ha prometido ser tu pronto auxilio en las tribulaciones, y tú, hermanos, verás cómo el Señor cambiará el panorama para que tú puedas descansar, estar quieto y que conozcas que Dios está contigo. A su nombre sea la gloria. Y yo recuerdo, hermanos, que en ese lapso de tiempo, por supuesto, ya no lo haría ya, porque ya usted de alguna manera ha conocido quiénes eran las personas de fama, quiénes eran las personas que arrasaban miles de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y que por medio de trampas, por medio de ayudas o componendas de grupos de ujieres, entre comillas, ellos tenían en su sesión o en su servicio, ellos tenían la hora del milagro. Y a ellos no les importaba, hermanos. Observe la mente que tienen las personas reprobadas y que la Biblia dice que conscientemente ellos las hacen. Ellos hacían que una mujer viniera a dar un testimonio sobre un embarazo
donde el niño estaba por fuera. Un embarazo ectópico. Y ellos hacían, hermanos, levantaban muertos. Y todavía usted los puede corroborar por TikTok, y los puede corroborar por Instagram y aún por YouTube, viendo cómo estas personas, hermanos, engañaban a las personas, pero de una forma para que se cumpliera segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10, cuando Dios dice que Dios les envía un poder engañoso a estas personas para que ese mismo engaño los condene a ellos por la dureza de corazón, porque no creyeron al evangelio sencillo del Señor Jesucristo. Es bueno estudiar, hermanos. Es bueno ir al conocimiento de la palabra del Señor. Pero no hay más nada que ser obediente en los rudimentos que el Señor presenta, porque son los rudimentos los que van a hacer de tu vida el cambio que necesitas para ser aceptado ante la presencia de Dios y para ser bendito sea su nombre. Un hombre, una mujer que pueda decir en medio de una tribulación, en medio de una angustia, yo puedo decir que mi amparo es Dios y que el galardón que Él tiene preparado todavía lo conservo, aunque con lágrimas y con dolor todavía lo conservo. Hermanos, ese evangelio se metió tanto que le dio permiso, se le abrieron puertas, como dice la palabra del Señor. Cuando aquí, hermanos, en esta iglesia se predica una doctrina que tiene que ver con el sincretismo o que tiene que ver, hermanos, con el ecumenismo, tenga la claridad completa, que ese es abrirle puertas a doctrinas de demonios que llama la palabra del Señor, y por allí se meten diferentes doctrinas y la iglesia comienza a caminar en un espacio totalmente lleno de engaños y haciéndole creer a la gente que los milagros que se manifiestan en ese momento son milagros actuales, y las personas, incluyendo a los predicadores, ellos creen, hermanos, que son utilizados por Dios. Las personas creen que son manifestaciones verdaderas, y por eso yo puedo decir, como dijo un filósofo en los años comenzando en 1900 llamado Mark Twain, es más fácil sacar a una persona, engañar a una persona, que sacarlo del engaño. Parece algo difícil, algo controvertido, pero es más fácil, hermanos, engañar a una persona que una vez que está engañada, sacarlo del engaño. ¿Qué es más fácil? ¿Engañarlo o sacarlo del engaño? Cuando una persona sale y queda engañado, queda enredado, enlazado en las redes del engaño, solamente el Espíritu de Dios en su misericordia lo podrá salvar, y para que el Espíritu Santo lo salve, esa persona tiene que reconocer y decir: Señor, ábreme los ojos del entendimiento y límpiame con tu sangre para que todo pecado y todo engaño se vaya de mi vida. Pero piénselo, es difícil. Es difícil de que una persona, hermano, por eso Dios no es un Dios como lo hacen ver en todas partes, y que como en muchas oportunidades vienen personas que yo las miro, hermanos,
Y obviamente me callo, bendito sea el nombre del Señor, jamás voy a discutir con esa persona. Si Dios me daría o me diera la oportunidad, me sentaría con ella y en una forma muy decente trataría de explicarle por qué es que ellos ven a Dios en todas partes. Y no solamente ven a Dios, sino que tienen una capacidad de discernimiento, de decir, hermanos, qué clase de diablo, qué clase de demonio, qué clase de cosa es lo que hay dentro de la iglesia. Wow, hermanos, es tremendo. Cuando hay personas, Dios me reveló. Dios, en todas partes, Dios le está revelando. En todas partes están viendo milagros. En todas partes vamos a invitar al hermanito de allá de Colombia, porque el hermanito Dios lo utiliza con milagros. Vamos, hermanos, usted sabe lo que es un milagro. Cuando usted se pone a analizar qué es un milagro está dentro de la discusión, hermanos, científica, dentro de todo el conocimiento del ser humano, porque un milagro es romper, hermanos, con lo natural, es romper con el conocimiento intelectual que tiene el mundo en general, por muy grande, y es romper todos esos esquemas y darle la oportunidad a Dios. Y Dios no está para hacer milagros todos los días, ni para que uno u otra persona, sea quien sea, por muy famosos que sean, hermanos, todas esas personas hoy en día terminaron siendo descubiertos. Desde el 9 de marzo de 2020, Dios permitió en medio de la pandemia, cuando Dios hizo que toda el COVID se convirtiera en una pandemia universal, fue cuando Dios sacó el rostro de todas aquellas personas que inclusive muchos de los que estaban aquí estaban en discrepancia conmigo cuando yo le decía, ese hombre no es de Dios, esa persona no es de Dios, esa persona, esos milagros son falsos, esas profecías son falsas, todas estas cosas que ellos manifestaban eran falsas, hermanos, y muchas veces uno trataba de buscar de que las personas no los escucharan porque iban a ser engañados, pues era cuando más lo escuchaban. Uno les habla a muchas personas aquí y le dice, tengan cuidado de Yesenia Ten, y muchos se ponen bravos y tienen a Yesenia Ten como un becerro de oro. Tengan cuidado con Rudy Gracia. Y Dios dice, no tengan cuidado de ellos, tengan más bien cuidado de ustedes mismos y de lo que han aprendido. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Entonces, hermanos, Dios, cuando hay llanto en tu ser, cuando hay dolor, cuando hay una carga, Dios es el que te conoce, hermanos. Y la Biblia dice que Él no te va a poner una carga más grande de la que tú no puedas llevar. El problema que tú tienes ahorita y que le has orado a Dios y que Dios quizás se ha tardado y que muchas veces dentro de ese tiempo que has esperado, has visto que Dios pareciera que el Salmo 146 es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pareciera que fuera algo que solamente está escrito y que no tiene cumplimiento, porque resulta que el problema que yo tengo tiempo pidiéndole al Señor y no se ha hecho realidad, no se ha cristalizado en mi vida. El Señor no ha quitado ese karma, como dicen las personas,
no la ha quitado de mi vida. Hermanos, si no la ha quitado Dios, si Dios no te ha hecho lo que tú has pedido, es porque Dios sabe que tú puedes caminar una milla más con Él. De no ser así, hermanos, Dios vendría en tu socorro, porque Dios no va a permitir, hermanos, que ni el problema, ni la angustia que tienes, ni ninguna entidad espiritual maligna venga a dañar tu vida, porque tú eres escogido de Dios, y como escogido de Dios, el Señor te dice, está quieto, que dentro del dolor y de la lucha que tienes, yo te voy a enseñar cómo es que se mueve, cómo es que yo me muevo, cómo es que yo hago los milagros. No pienses que yo voy a actuar como tú crees que yo voy a actuar, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. A su nombre, gloria. Una de las cosas, hermanos, que siempre la he tenido en mi mente, dentro de todas las enseñanzas, una de las que me ha impactado y de que siempre las he compartido con ustedes, es que cuando tú recibes una bendición, cuando tú recibes algo que tú consideras que ha traído gratificación a tu vida, que ha traído contentamiento a tu vida, que te ha quitado esa soledad que muchas veces nos quiere a nosotros embargar, esa situación de depresión, esa situación de desánimo que todos nosotros hemos experimentado, porque no hay nadie que haya sido sacudido por todas estas situaciones, hermanos, y que pueda decir, yo soy el vencedor. No, hay momentos, hermanos, en que el más santo de Dios ha caído a la tierra llorando y pidiéndole a Dios, quítame la muerte si te place. Pero no quiero seguir viviendo más de eso. A su nombre sea la gloria. Es este hombre, yo le he dicho, tenga cuidado, porque después de una bendición en estos días, yo le prediqué. ¿Se recuerdan cuando por la desobediencia de Lot, que comenzó a caminar, y cada paso que daba no era un paso que lo iba a llevar a santidad, sino que era un paso que lo iba llevando a la carnalidad, a la concupiscencia, hasta que llegó a la ciudad de la orgía, como dice Sodoma y Gomorra? De allí lo salva su tío Abraham. De allí no, porque se los habían llevado a ellos presos, se los habían llevado cautivos. Y Abraham fue con su gente, que no eran especialistas en guerra, eran pastores, eran hombres que estaban acostumbrados a lidiar con ganado. Pero no obstante, hermanos, con el poder de Dios, Abraham pudo vencer y rescatar no solamente a su sobrino y a su familia, sino que rescató a muchas personas que eran cautivas por este hombre. Y no le dije, hermanos, que después de la bendición se le apareció este rey llamado Caldoromé, y que Abraham tuvo que ver y discernir. ¿Y qué le dijo Caldoromé? Dame las almas, pidiendo las almas. ¿Quién es el que quiere que tu alma sea de él? Claro que Dios quiere que el alma, espíritu y ser, todo sea de él. Pero el que muchas veces busca las almas, el que muchas veces se presta para hacer el pacto, es el diablo, que quiere el alma de las personas. Y que muchas veces este mensaje, cuando se habla del diablo, cuando se habla de invocaciones demoníacas, cuando se habla de que el diablo tiene poder, hermanos, hay muchos, conozco hasta profesionales que dicen, ya se rayó ya, porque el diablo no tiene poder. No tiene poder.
Imagínate que la Biblia dice en 1 de Juan 4:4 que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y ya cuando hay esa expresión, es más poderoso que el que está en el mundo, es porque el que está en el mundo tiene poder, hermanos. Y no es un poder de aquellos que nosotros podemos ver en el gimnasio de hombres que levantan pesas y levantan kilos. Ese no es el poder del diablo. El poder del diablo es tan sutil, hermanos, que por medio de cositas que se meten por los ojos, por medio de murmuraciones, por medio de palabras, por medio de prestar oído, por medio de la vista, se meten, hermanos, y se entierran en el corazón del hombre, haciendo que el hombre quite la mirada de Dios por darle rienda suelta a aquellas cosas que entran por los ojos o entran por los oídos. Y no tiene solamente eso que ver con el pecado sexual, sino también, hermanos, por el odio, por la envidia, por la situación tan discrepante que existe entre familias, cuando hay hermanos, cuando hay hermanas que se sienten tan mal y frustrados, hermanos, que al ver que otros prosperan en el Señor, lo que hacen, hermanos, es emitir un juicio, bendito sea el nombre del Señor, y no darle a Dios la honra que se merece y no reconocer que Dios en ese momento fue mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero que sepa algo, hermanos, y que me ayudó en estos días conversando con una hermana. Un tipo se refirió a mí, hizo una alusión personal y dijo que yo me había metido, como que si la iglesia o el evangelio fuera un club, que yo me había metido evangélico. No, porque los que se meten evangélicos son frustrados, son ladrones, son drogadictos, son personas desechables y no tienen ningún contacto en la sociedad porque su conducta misma los lleva a que todo el mundo los rechace y por eso es que se meten a evangélicos. Él lo dijo en un tono de burla, de odio a la persona con la que está hablando, pero él no nombró, pero hizo una alusión personal porque la persona se crió conmigo. Y esa persona jamás ni nunca pensó que Dios sería mi amparo y mi fortaleza. Y esa persona jamás ni nunca, incluyendo aún mi familia, pensaron de que Dios iba a transformar mi mente por medio del Espíritu Santo. Y esa persona jamás ni nunca ha tenido un conocimiento de la Biblia, porque la Biblia dice, hermanos, que así como el médico está para los enfermos, así vino Cristo, hermanos. Y Cristo dijo, yo no vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y cuando Cristo dijo esas palabras, no vine a buscar justos, sino arrepentidos, era porque no había ningún justo. A su nombre, gloria. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra que Dios miró desde los cielos, Salmo 14, y observó y no vio ni uno bueno, ni uno que dijera. Eso está en el Salmo 14, eso está en Primera de Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante.
Dice que todos tienen lengua de aspid venenoso. No hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que la misericordia de Dios se manifestó en nuestras vidas, en la parte aquella que hubo sensibilidad en tu corazón y que esa sensibilidad le dijo a Dios, no quiero continuar con lo que estoy haciendo. Y por allí fue donde se metió Dios y te dio fuerza para cambiar. Así que dentro de ahora nadie va a venir a engañarte a ti con respecto a que, mira, el problema de ahorita que tenemos. ¿Cuántos pastores han invitado a la iglesia y se han ido en profecías hablando sobre la liberación de Venezuela? Venezuela será libre cuando el Señor quiera, hermanos. Eso está escrito. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que pase lo que pase, venga lo que venga, aunque se traspase. Usted sabe que es una montaña. ¿Cuántas toneladas pesa una montaña? Una montaña pesa miles de toneladas y esas miles de toneladas caen al mar, al corazón del mar. Y el mar, cuando recibe esas miles de toneladas, el mar se combustiona, hermanos, y hace peor por la fuerza. Y aunque la Biblia dice, aunque se traspase los montes del corazón al mar, y aunque vengan tsunamis, aunque venga el mar con bramura, tú no temerás mar alguno, porque yo siempre te he prometido ser tu amparo y tu fortaleza. Había un hombre, hermanos, ya en parte, la segunda parte de término, llamado Josafat. Todos nosotros conocemos a este hombre. Era un hombre, hermanos, que podíamos decir, Josafat es un varón de Dios. Pero otros podían decir, Josafat es un impío. Porque Josafat manifiesta que era un hombre de Dios, que amaba a Dios, que quería las cosas de Dios, que anhelaba ser utilizado por Dios, que anhelaba que otros aprendieran las cosas de Dios. Pero Josafat tenía una debilidad, que cuando el impío o cuando el malhechor lo llamaba, Josafat enseguida inclinaba su corazón al malhechor y decía estas palabras que usted jamás las diría a un delincuente. Mis caballos son tus caballos, mi pueblo es como tu pueblo y yo soy como tú. Era un miedo al rechazo que sentía Josafat, que dejaba a Dios por un lado cuando se enfrentaba con personas, hermanos, que podían tener autoridad y que podían tener cualquier tipo de conocimiento. Pero Josafat, en su complejo de inferioridad, prefería, hermanos, darle la lisonja al impío que confrontarlo como realmente Dios lo mandaba. Y dice la palabra del Señor que en alguna oportunidad en Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice que él estaba muy tranquilo, gobernando y enseñando a las personas. Y en el versículo 3 del capítulo de Segunda de Crónicas 20, dice que le llegaron a los oídos de Josafat, le llegaron las personas y le dijeron, contra ti viene una multitud, muchacho, que no va a dejar nada vivo. O sea, lo que le hablaron a Josafat, le hablaron una verdad, que el enemigo vendría sobre ellos y los iba a destruir. Pero cuando Josafat se dio cuenta, enseguida el miedo
lo arropó, hermanos. Como muchas veces a cada uno de nosotros, cuando nos dan una noticia que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con nuestras vidas, que tiene que ver con un diagnóstico, que tiene que ver con una enfermedad, cuando nos dicen algo, enseguida, hermanos, a nosotros nos entra el miedo. Y el miedo nos hace pensar cosas y nos hace especular. Y eso le pasó a Josafat, hermanos. Pero Josafat, allí dentro del temor y la angustia, Josafat demostró que él era un hombre de Dios, y más que salir corriendo y más que meterle miedo al pueblo, Josafat invitó al pueblo a que se humillaran y ayunaran en la presencia de Dios. Y ellos comenzaron a ayunar y a buscar a Dios y a buscar a Dios. Lágrimas, pensamientos de destrucción, cualquier cosa que pudiera venir sobre la mente de ellos y de Josafat, todo eso quedó, amados, paralizado, porque ellos en ayuna se metieron a consultar a Dios y le dijeron: Señor, contra nosotros vienen los moabitas, los moanitas, y viene una cantidad de personas a destruirnos. Versículo 11, 12, bendito sea el nombre del Señor. Y dice: no lo juzgarás tú, Señor, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande enemigo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13, por allí, del 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, que Josafat dijo: viene esa cantidad de personas y nosotros no sabemos qué hacer, y por eso apelamos a ti. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender nosotros, hermanos? De que hay momentos difíciles en que tú puedas estar siendo tentado, en que tú puedas estar siendo sacudido, en que tú puedas estar perdiendo la credibilidad de que Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio. Hermanos, es el momento en que tú tienes que decirle a Dios: Señor, dentro del problema que yo tengo, yo no sé qué decisión tomar. Yo no sé si le digo al hijo mío, no sé si le digo al esposo mío, no sé si le digo lo que tenga que decirle, sí o no, porque no sé qué hacer. Mi mente está tan atolondrada, está tan ministrada, que no sé qué hacer ante el problema que tengo. Pero aunque tú no sepas qué hacer, tú llegaste a aquel que se presentó como el maravilloso, admirable consejero, y ese es el que te va a decir el camino por donde tú debes andar, porque Él te enseñará. Salmo 32:8. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra, hermanos, que en medio de esa oración se levantó un profeta, porque estaban acostumbrados en aquel tiempo, y ese profeta se levantó y comenzó a hablarles a ellos, y Dios terminó utilizando ese profeta y le dice en el versículo 17, si mal no recuerdo: es más, vosotros no tendréis que pelear, porque la batalla no es de ustedes, sino que yo pelearé por vosotros la batalla. De tal manera que Dios lo que le estaba dando era confianza. Creo que dice en el 17, la batalla tuya la va a pelear Dios. La batalla tuya, sea cual sea, la va a pelear Dios. Y cuando Dios te dice que Él es el que pelea tus batallas, es porque ya Él te ha asignado el nombre de victoriosa, de triunfadora. ¿Por qué, hermanos? Porque se está reconociendo delante de Dios que Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él hace milagros cuando realmente se necesita un milagro, y el milagro que tú necesitas, aunque tú no lo veas, puede ser que venga esta tarde, puede ser que venga mañana, puede ser que venga esta semana,
Pero si no viene, tú quédate tranquila y quieta, porque Dios te dará vida para poder soportar hasta que venga el milagro a tu vida. A su nombre sea la gloria. Pero nadie va a agarrar a Dios como un mentiroso. Y dice la palabra que Dios pelearía. Ahora, en el capítulo, si más no recuerdo, el versículo 20, Josafat le habló y le dijo estas palabras, 20-21, le dijo al pueblo, le dijo, señores, amigos, muchachos, iglesias, créanle a Dios. ¿Verdad que sí? Créanle a Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Por qué? Porque no están hablando de los profetas actuales. Están hablando de los profetas que están allí hasta Juan el Bautista. Y cuando tú le crees a esos profetas que fueron enviados por Dios, allí es donde va a venir la bendición a tu vida. Y la prosperidad de la que habla Dios no es una prosperidad material, porque más bien Dios te está diciendo, hacer morir lo material en vosotros. Cuando Dios prospera, prospera ese espíritu, alma y cuerpo para que tú puedas disfrutar y no tengas que estar pasando necesidad. Y dice la Biblia, hermanos, terminando esta parte, cuando Dios le da esa palabra que para nosotros puede ser hasta ridícula. ¿Sabe qué hizo Josafat? Josafat vino y llamó a los cantores, versículos 22 y 23. Y dice que esos cantores se vistieron y comenzaron a cantar, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Esa era el arma que ellos llevaban, los cantantes. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos en deber de orar todos los días es por estos muchachos, porque se están levantando, hermanos, y ellos están haciendo una labor que es llevarnos a nosotros a la presencia de Dios con sus cánticos. Y ahorita ellos pueden estar siendo guardados, pero tengan cuidado aún los músicos, porque el diablo es astuto y puede comenzar a traer discrepancia y molestia entre los músicos, porque el diablo no quiere que tú conozcas el poder que hay en la alabanza. De tal manera, hermanos, que la palabra del Señor dejó establecido que Josafat no agarró a los guerreros, no agarró a la gente de primera élite, sino que agarró a los músicos y los puso por delante y comenzaron ellos a entonar, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Para estos tiempos, mientras nosotros esperamos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque no todos los días Dios es un Dios de milagros para exhibir, sino que Dios, amados, está trabajando en tu vida para que cuando tú recibas tu milagro, para que cuando tú recibas lo tuyo, lo puedas recibir en un estado de madurez, en un estado de sencillez. Mientras tanto, esperemos, confiando en que si hoy la palabra te dice, Él es tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la gran tribulación, confía en Él, porque lo demás lo hará Dios por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.